Bienvenidos a todos, chicos, al primer podcast de nuestro podcast. ¿Por qué lo he querido llamar así? Básicamente lo he querido llamar así por una simple razón. El objetivo que tengo con este podcast, todos los que me estáis escuchando y los que me estáis viendo por YouTube, por Twitch, que ahora hablaré un poco del formato, básicamente lo que quiero es transmitir todo lo que estoy aprendiendo de leer papers a una nomenclatura, a un dialecto un poquito más sencillo. Es decir, yo leo un paper para el segundo libro que estoy haciendo y lo que hago es resumirlo, etcétera, y luego pasarlo a un lenguaje sencillo para vosotros. El objetivo del podcast básicamente es que vosotros aprendáis a la vez que yo, porque yo también tengo que investigar básicamente toda la información que yo os ponga en el podcast, cualquiera, desde el 1 hasta el que llegue, básicamente va a ser toda la actual evidencia científica. Luego, aparte de ello, va a haber entrevistas, va a haber bastantes cosas, pero bueno, lo primero, este podcast lo vamos a dividir en dos partes. La primera es que me conozcáis un poco, básicamente, de dónde vengo, quién soy, básicamente qué estudios tengo, qué deporte practico, qué deporte practicaba antes, los proyectos que más tarde lanzaré y luego el tema de dentro de lo que es la parte principal del podcast, básicamente va a ser en qué va a consistir este podcast. Todo el tema de invitados, luego el tema de básicamente si voy a invitar a algún seguidor, luego la opción de hacerlo presencial, que esto lo hablaré más tarde, y luego en el formato que lo voy a subir, ¿vale? Habrá 2 días, uno como veis ahora en directo y otro posteriormente en Spotify, iVoox, etcétera. ¿Por qué hago dos formatos? Es decir, ¿por qué lo hago en vídeo y por qué lo hago en audio? Básicamente porque me parece interesante que cuando invito a una persona sea en directo y que la gente que quiera entrar al podcast pueda ver a la persona hablar, a la persona gesticular, porque no es lo mismo vosotros que me estáis escuchando de Spotify, iVoox y todo esto, que una plataforma de YouTube o Twitch. Básicamente, ¿por qué? Porque el objetivo que tiene, o sea, la sensación que da es totalmente diferente. Entonces, por eso quiero hacer esos dos métodos. No es cuestión de porque Twitch está de moda, básicamente es porque es la plataforma de directos más común que se hace. Como veis, no tengo ni los seguidores suficientes para monetizar. De hecho, no quiero ni monetizar. En el caso que monetice en algún momento, lo voy a utilizar totalmente todo para un futuro, ojalá, tener una sala de podcast, etcétera. Pero con el objetivo realmente me da igual Twitch, YouTube, pero lo hago aquí porque me resulta fácil y cómodo, ¿no? El tema de Spotify, iVoox y toda la gente que me esté escuchando desde ahí, lo vais a escuchar en todo momento el día después de grabarlo. Para la gente que no quiere o no puede conectarse a las 8 de la tarde ese día, por lo que sea, o a las 7, y iré diciendo novedades, etcétera, por el Instagram del podcast, que si quieres ya os lo digo por aquí, aunque en el vídeo de YouTube saldrá. Para toda la gente que me estéis escuchando, básicamente es Martín en Nutrición Podcast. Y ya está. Y luego la segunda parte de este podcast trataré el tema novedad y noticia que está siendo ahora noticia, que es el récord del mundo en maratón de Kipchoge. Voy a hablar un poco pues de la estrategia nutricional del deportista, qué come, etcétera. Aunque no hay muchos datos, pero bueno, daré algunas pinceladas y trataré un poco así a grandes rasgos, básicamente, todo el tema de la alimentación de Kipchoge. Y luego, el último apartado que espero que me dé tiempo son preguntas y respuestas cortas, ¿vale? Que he elegido de todas las preguntas que me habéis hecho. Son alrededor de unas 10, 8 preguntas, aunque si tengo tiempo responderé más, ¿vale? Y luego el apartado ya de despedida, sí que ya sabréis cómo despediré todos los podcasts que tengo. Va a ser como una rutina. Voy a hacer una pregunta al invitado que más tarde os diré cuál es. Y esta vez, como el invitado soy yo, básicamente me lo haré a mí y así me conozcáis un poco más, ¿vale? Así que nada, si queréis, le damos comienzo. Así que nada, lo primero, yo, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Qué estudios tengo? Pues básicamente soy Luis Martínez Mora, nutricionista, dietista nutricionista, a la par que biólogo. Empecé en biología hace 6 años, lo que pasa que por cuestiones de gustos, etcétera, me fui desvinculando de biólogo, aunque todavía trabajo en el 12 de octubre como biólogo. Me fui desvinculando hacia nutricionista y actualmente trabajo como nutricionista y también trabajo como biólogo, ¿vale? Luego, estudios, aparte de la carrera, pues principalmente tengo 3 cursos de nutrición deportiva avanzada, desde pues, lo que es
la periodización no se llamaría así, pero es como la dieta general del deportista, diferencias, luego todo el tema de analíticas del deportista, etcétera, y luego también obesidad. De deporte, básicamente el deporte actualmente que practico es triatlón, ¿vale? Aunque antiguamente hacía ciclismo y antiguamente más triatlón, que ya tendré un podcast hablando sobre mi experiencia en la Blume, que eso es muy, 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 muy importante para mí y que fue como un momento como de reflexión, de empezar, pues de no hacer deporte, a llegar a competir a nivel internacional y posteriormente a dejarlo. Ahí hablaré en un podcast sobre todo de la Blume y de la experiencia en general. Pero bueno, dejando eso de lado, pues posteriormente ahora actualmente estoy en triatlón, que estoy haciendo la pretemporada y tal. Luego también por Instagram de Martín de Nutrición subiré entrenamientos y la nutrición de ese entrenamiento para que vosotros tengáis pues eso, referencias o incluso me podáis preguntar por qué he comido X cosa en ese momento, etcétera, a lo largo de desde ahora, que es la pretemporada, hasta los mesociclos específicos, para que si os interesa la nutrición intraentrenamiento, es decir, durante el entrenamiento, ahí tengáis un poquito más de información. Luego, el tema de proyectos que tengo y que tendré, bueno, en el episodio que grabé con Marc, hablé un poco de él, que más tarde, si queréis, lo toco, pero no le quiero dar mucho énfasis, que es un proyecto personal que sacaré en 2023. Pero básicamente lo que estoy ahora trabajando y por eso creo el podcast es en el segundo libro que sacaré, que es más tema de divulgación, es decir, una persona deportista como tal, que no sepa demasiado de nutrición le va a ser o le va a resultar un poco difícil de seguir o de leer porque tocamos temas un poquito más complicados de metabolismo, de bioquímica. Aunque lo hago un poquito sencillo, es complicado de seguir si no tienes nociones de nutrición. Pero como lo estoy haciendo ahora, estoy haciendo por desglose de capítulos desde el 1 al 12, bueno, no sé si alargaré al 20, lo estoy viendo porque ya llevo 200 hojas y como se me alargue más, ya no sé qué voy a hacer. Entonces, lo que utilizo es que todos los estudios que estoy leyendo para crear el libro lo voy a traducir en un podcast. ¿Esto qué quiere decir? Este podcast, además de gente que voy a entrevistar con Zoom, vía Zoom, y lo tendréis aquí a la persona, al deportista, al nutricionista, al psicólogo, al fisio, hablando de un tema en particular, del área en el que venga la persona. Lo que voy a hacer básicamente es cuando me toca a mí tocar un tema de nutrición, imaginaros, cafeína en el deporte, pues reunir una serie de artículos científicos de la cafeína, que dentro del libro hay una parte de cafeína, lógicamente, pues este ejemplo sería pues podcast, imaginaros el protocolo de cafeína durante el entrenamiento. Pues en este podcast trataría de unificar todos los estudios de la cafeína para posteriormente hablarlo de una manera mucho más sencilla y que vosotros que me estáis escuchando lo podáis entender. Y hablando de los podcasts, es decir, qué tipo de podcast van a haber dentro de este, van a ser, no van a haber series ni nada, ¿vale? Van a ser directamente 3 tipos. Estoy viendo a ver si hay un cuarto, pero 3 tipos principales, que es una entrevista con la persona en cuestión, es decir, un deportista invitado, que ojalá se pueda hacer alguno presencial, que yo creo que hay uno de ellos que creo que sí, veré a ver cómo lo puedo hacer. Eso, por un lado, una entrevista que es un poco más personal al deportista o al nutricionista o al psicólogo, pero básicamente es más personal, cuestión de la vida de la persona, un poco más personal a nivel profesional y a nivel deportivo, en el caso de que sea deportista. Y también un tema de nutrición que trataré con esa persona, ¿vale? Luego, el otro tipo de podcast es un tema de nutrición que yo coja en esa semana y que lo ponga pues en una encuesta en Instagram o en mi Instagram del podcast o el Instagram normal. Y básicamente este será el formato donde yo hable de un tema elegido por vosotros, personal de 30 a 40 minutos, personalmente del que elijáis vosotros, ¿vale? Y eso sería un tema de nutrición y yo solo como invitado o como persona principal, ¿vale? Y luego hay otro formato que es un tema de nutrición, un tema de medicina, un tema de salud, un tema de deporte,
diversos temas que tengo ya controlados y cogidos con una persona invitada, ¿vale? Y será un podcast a dúo, entre comillas, donde yo participaré también un poco, pero tampoco mucho. Voy a ser como moderador, que digamos, ¿vale? Es decir, persona que preguntará al invitado, etcétera, pero no se meterá demasiado, ¿vale? Será un invitado principal que tocará una serie de temas de nutrición, en el caso de que sea nutricionista, o psicólogo, es decir, un tema de psicología en el deporte, pero todo relacionado también con el deporte, ¿vale? Luego, ¿qué más? Tema de invitados. Actualmente tengo lo tengo por aquí, son alrededor de 5 invitados confirmados, ¿vale? De momento, sin contar el podcast mío propio, donde yo toco un tema de nutrición, ¿vale? En estos 5 invitados ya son 2 nutricionistas, un psicólogo, 2 deportistas, tercer deportista que no sé si al final se va a poder, que ahora os diré quién es. Bueno, daré una pista. Y luego tengo otra entrevista personal con un deportista que llevo que va al Campeonato del Mundo, que ya sabéis quién era, aunque llevo a otra persona, puede que invite a los dos, ¿vale? Un podcast a uno y otro a otra persona para que veamos 2 perspectivas y encima de 2 sexos diferentes, es decir, de una persona que es de género masculino, un chico y una chica. O sea que ahí será muy, muy entretenido el tema de tocar pues la experiencia de la persona, en este caso, en la carrera de un mundial, de lo que es un campeonato del mundo en Hawái, y veremos las 2 perspectivas desde de una persona que tiene la regla una semana antes de la competición y justo que la ha caído una semana antes, y una persona de género masculino y su experiencia. Eso será muy interesante. No diré nombres. Y luego el invitado próximamente de la siguiente semana, que al final del podcast os haré una pista y el tema a tratar, ¿vale? Pero vamos, esos serían los invitados actualmente que están fichados por mí. Así que, bueno, y otra persona que la conocéis de YouTube, muy, muy famosa, que la conocí en Corea del Sur, fue un viaje que hice yo solo, que, bueno, 1000 cosas que hice y tal, pero conocí a una persona que en ese momento no era famosa, no era conocida, y que actualmente es bastante conocida en YouTube. Y bueno, le escribí el otro día porque hacía mucho que no hablaba con él, y hostia, se dedica al mundo de la nutrición, es dietista, a la par que entrenador personal, que tiene CAFIT y es una persona bastante conocida, que seguro que a vosotros lo conocéis de YouTube. O sea, no sé si tiene 200.000 seguidores ya el tío, que yo cuando lo conocí no lo conocía a nadie, o sea, fue brutal. Y me hice amigo de él y, bueno, estuvimos en contacto un tiempo, lo dejamos de hablar, lógicamente, por temas de trabajo, por temas de vivir en diferentes provincias, pero el otro día hablé con él porque tenía un tema de un podcast que, bueno, más adelante tendremos de deporte y tal, y dije, mira, esta persona justo que conocí en Corea es la indicada porque también tengo ganas de hablar con él y, de hecho, antes del podcast estaré 1 hora hablando con él o más porque nos tenemos que contar 1000 cosas. O sea, va a ser un podcast increíble, ese es top. Y luego, el formato en el que se va a subir el podcast. Principalmente el formato que se va a subir el podcast es Twitch, como comentaba, actualmente ahora en Twitch, como todos los que me estáis viendo, que muchas gracias por estar, que no sé cuántos sois, pero muchas gracias. Luego, esto se grabará para YouTube, todo lo que está actualmente de Twitch se grabará para YouTube y se subirá día posterior, y para Spotify, iVoox, Apple Podcast e intentaré para Google Podcast, creo que se llama así. Esas 4 plataformas de audio las tendréis al día siguiente a las 10 de la mañana, aunque no lo sé todavía la fecha, la hora exacta, porque quiero ver si se carga al momento, porque no lo sé todavía, pero en principio a las 10 de la mañana al día siguiente de grabarlo, ¿vale? Eso en cuanto al podcast, ¿vale? Luego, si queréis dejarme alguna duda, alguna sugerencia por la vía de mensaje directo por Instagram, por Martín Nutrición Podcast o Martín Nutrición de cuenta general, la cuenta mía personal de nutrición, me lo podéis dejar ahí y yo os leo, como siempre os hago, intento contestaros a todas las preguntas que me hacéis, pero lógicamente hay veces que me satura el tema de la cajita de preguntas, donde hay tantas que podría estar en historias literalmente 2 horas. A lo mejor estoy 1 hora y digo, hostia, se me ha pasado la puta hora y me quedan a lo mejor la mitad. Entonces, lógicamente, no puedo contestar a todo. Pero bueno, intentaré contestaros a todos, e incluso en los podcasts que hagamos preguntas y respuestas, meteremos ahí
alguna preguntilla que me hagáis vosotros, e incluso estoy pensando en hacerlo rollo como el podcast joder, no se me va la cabeza, súper famoso. Bueno, se me ha ido de la pinza. Básicamente que las preguntas sean por audio, ¿vale? Porque me gustaría que vosotros se os escuchara también, porque las preguntas por cajita, solo no sé si se puede alrededor de, no sé, 100 palabras, me lo supongo, ni puta idea, pero tenéis un límite, entonces me gustaría que me enviarais preguntas en audio cuando yo os diga por Instagram, y estas preguntas en audio yo las recojo, las descargo y os la pongo en el podcast para yo contestarlo a viva voz, porque eso me gustaría bastante. Y luego, entrando ya en materia, ya aparte del podcast, es, como decía, hablar un poco el tema de Kipchoge, ¿no? La noticia, bueno, vosotros ya la conoceréis, yo lo conocí justo ese mismo día porque acabé de entrenar, justo a esa hora cuando acabó el maratón de Berlín, y nada, Kipchoge, maratón, récord mundial del mundo en 2 horas, 1 minuto y 9 segundos. Me parece, para empezar, una puta locura. ¿Por qué? Porque esos ritmos, o sea, no sé si vosotros, los que me estáis escuchando o me estáis viendo, es una brutalidad. O sea, ver a esa persona correr de la manera que corre, porque es que es verlo en persona. Yo no he tenido la suerte de verlo en persona. No sé si vosotros sí o alguno lo habéis visto, pero es una locura verlo. O sea, es ver a una persona que parece que corre a 5 el kilómetro, pero va a 2,50, 2,40, 2,55, 2,54, y dices, ¿cómo lo puede conseguir? O sea, es que no lo entiendo. Yo me pongo, no sé si vosotros, pero yo me pongo a hacer una serie de 500 metros a 2,50 y yo creo que me sale el corazón por la boca y me palpita en la cabeza. O sea, es una puta locura, es una barbaridad. Y os digo, los parciales los tengo por aquí, bueno, vosotros lo sabréis, básicamente una media de 2,43, 50 y pico. Hay una diferencia de nada, de 3-4 segundos, que es como, hostia, lo ha entrenado tan bien, o sea, es tan metódico que eso me flipa. Hay deportistas que llevo que son súper metódicos, sobre todo hay 2 que son súper metódicos, y lógicamente eso se nota en el rendimiento del deportista. Yo veo a la persona que es súper metódica, que sigue el plan nutricional a rajatabla, los entrenamientos a rajatabla, y hostia, hay personas que son muy buenas a nivel genético, y sin una pauta nutricional perfecta, y que no la sigue y que la siga al 60%, puede tener resultados brutales. Pero es que hay personas que a nivel genético no son tan buenos y por seguir una nutrición pautada perfectamente y siguiéndola a rajatabla, al igual que el entrenamiento, pueden llegar a tener un rendimiento que pueden estar en campeonato del mundo de triatlón, pueden estar en el campeonato del mundo de trail. O sea, es una brutalidad. Y esta persona, Kipchoge, me parece que es de las personas más metódicas que existen actualmente como deportista, porque con la edad que tiene, que no es tan joven como hay mucha gente que, pues lógicamente, está en la época de máximo apogeo, me parece brutal. Hablando del tema de nutrición, que se me va de las ramas, la parte de la nutrición de Kipchoge, no sé si la habéis visto, hay vídeos por internet que podéis buscarlos vosotros. La persona que le da el botellín y le da los geles pegados al botellín, es brutal la manera de cómo se lo da. O sea, está milimétricamente entrenado, es brutal. O sea, eso es estrategia pura, nutricionalmente hablando, que no sé quién le llevará a Kipchoge, no sé si es su representante que es nutricionista o su mejor amigo, no tengo ni idea, que eso me lo podéis dejar en comentarios en iVoox, en Spotify. Bueno, Spotify creo que no se puede, pero me lo podéis dejar en YouTube también. Me gustaría saber quién es porque lo intento buscar y no lo encuentro. Sé quién es, por ejemplo, de Kilian Jornet, que es Aitor. Bueno, no sé si ahora todavía le lleva, pero creo que sí. Pero Kipchoge no tengo ni idea. Eso me gustaría saberlo. Pero el tema de la nutrición de Kipchoge, no hay demasiadas noticias al respecto de ello, pero sí que se ha visto algo. Si vosotros tenéis un enlace de pues, cómo es la pauta estrategia de Kipchoge durante el maratón de Berlín, me gustaría saberlo para posteriormente comentarlo en el siguiente podcast, ¿vale? Si lo sabéis, pero yo no he encontrado nada, o sea, mira que estaba buscando, pero no lo he encontrado. Lo único que he encontrado básicamente es la manera de cómo le daba el intraentrenamiento, el durante entrenamiento, el tema de los botellines, los geles y cómo los consumía, y la perfección y la manera de seguir la zancada y la biomecánica de carrera sin perder la aerodinámica, la estructura del cuerpo al correr, y eso es puro entrenamiento, es brutal. De hecho,
cómo coge el botellín, es cogerlo desde abajo con los dedos de las yemas, que es totalmente al contrario que te lo dan en una carrera de triatlón, que es brutal, que te lo dan así. Claro, tú vas a 40 por hora y haces ¡plá! Y le puedes dar una hostia a la persona que pobrecita, que es voluntario, encima no le pagan, le dan un bocata y le dan una hostia brutal. Y claro, la manera de cómo cogerlo y la manera de cómo celebrarlo, la persona que le da el botellín, que es brutal, lo celebra como, vamos, como si hubiera ganado el mundial. Lógicamente, ¿por qué? Porque la estrategia nutricional, en cuanto haya un fallo o pérdida de un botellín, lógicamente la hidratación de la persona, en este caso Kipchoge, se va al carajo. Imaginaros estas personas a nivel de rendimiento, básicamente tienen todo estructurado al milímetro. Es decir, si la persona, en este caso Kipchoge, se ha hecho pruebas de tasa de sudoración, se ha calculado cuánto tardaría a ese ritmo en esas condiciones, segura, ¿eh? Vamos, tenlo claro, por la poca agua que consume, ya de por sí que la persona, lógicamente Kipchoge, está más entrenado y está más adaptado a sudar menos a esos ritmos que una persona, lógicamente, más o menos profesional o tener menos genética. Todo esto se entrena y la hidratación en este momento de que le das el bidón y en el caso de que lo suelte, en el caso de que no beba X cantidad que se haya programado, es un fallo a nivel de tasa de sudoración y de cálculo de pérdida de peso por sudor. ¿Por qué? Por lo que se hace aquí, básicamente en un maratón, uno de los aspectos principales y que se busca es el peso y potencia. En el caso de llevar un bidón de mano, imaginaos de 300 mililitros a nivel de maximísimo rendimiento, no estoy hablando de una persona amateur que me está escuchando ahora mismo, o yo, por ejemplo, que no busca el maximísimo rendimiento o el world record, ¿no? Pero a estos niveles se afina tanto, bueno, con Kilian Jornet en la última carrera también yo creo que se hizo, bueno, y toda esta gente que busca el world record o busca el primer puesto, es, primero, se calcula la tasa de sudoración seguramente, bueno, yo lo haría, en esas mismas condiciones y a esos mismos ritmos, no hace falta hacer un maratón, lógicamente, pero se hace medio maratón o incluso un poquito menos, rondando esa climatología, esa misma hora de competición, si se compite a las 8, pues a las 8 se hace el test, todo al milímetro y en las mismas condiciones, el mismo desayuno, la misma cena, la hora misma de dormir, la hora de levantarse, todo igual, para que la tasa de sudoración sea casi al 100% o acercándose a lo que sería en la carrera. Entonces, se calcula la tasa de sudoración, en este caso, Kipchoge, imaginaros, por hora son 400 mililitros porque está súper adaptado y lo que se hace básicamente es buscar que cuando llegue a meta, es decir, cuando llegue después de esas 2 horas, se busca llegar al porcentaje donde a esa persona, en este caso Kipchoge, le baja el rendimiento. No quiere decir que siempre sea el 2%, porque esto ya hablaremos en algún podcast de hidratación y tal, pero no es necesario seguir al milímetro esa regla del 2% que te pierde un 10% de rendimiento. Las personas son, esto es multi-individual, o sea, es individualizado totalmente. Hay gente que en un 4% no pierde rendimiento, incluso al 5%, gente prodigio. Entonces, en este caso, imaginaos que Kipchoge es al 3%, pues la persona que le hace esta estrategia seguramente lo que haga es, pues si a Kipchoge, en este caso, suda a estos ritmos, a esta temperatura, a esta humedad, 300 mililitros, lo que hace básicamente es, vale, pues tengo que darle a la persona, imaginaros, 200 mililitros cada media hora, en total 400, para que Kipchoge llegue a meta con un 2,7% de deshidratación. Es decir, que el rendimiento no le decae, pero consume la mínima cantidad de peso, de agua, y la mínima cantidad de carbohidratos, que eso es otra cosa que ya hablaré más tarde, el tema de cuántos carbohidratos consumió, porque yo de momento no lo he visto, sí que he visto qué cantidad de carbohidratos consume el día previo y qué tipo de alimentos, lógicamente, como todos sabemos, carbohidratos simples, no sé si evita la fibra, eso es muy importante ver, creo que he leído que no, es decir, que mete vegetales por la noche, sería cuestión de verlo y también depende del deportista, hay gente que le viene bien, gente que le viene mal, a nivel de actual evidencia científica, básicamente es fibra al mínimo. Luego, tema de... Voy a mirar si se escucha todo bien. Vale, todo perfecto. Nada, mirar luego el tema de la grasa corporal, es decir, la persona, en este caso Kipchoge,
hay que mirar el porcentaje de grasa que va a la carrera. En este caso creo que fue en un 6%, creo recordar que eligieron uno de sus más cercanos amigos, lo dijo en una entrevista, un 6% de grasa corporal. Es una persona que lógicamente tiene una zancada muy grande, es decir, recorre muchos metros por zancada y lógicamente a menor zancada que una persona que tiene una zancada, imagínate, creo que tiene una zancada de 1,8 o algo así, es una brutalidad. Claro, a esos metros de zancada junto al mínimo peso que lleva en carrera, que es un 6%, que hay personas que yo no recomendaría ir a un maratón de un 6% porque me parece una brutalidad, solo lo haría con personas súper milimétricas, que todo esto se haya entrenado en una competición antes, porque lógicamente cuanto menos grasa, el porcentaje de músculo total, es decir, si el 100% del peso total, el músculo cubre más el porcentaje de músculo que de grasa, porque el de grasa solo es del 6%. Entonces, al ser mayor porcentaje de músculo corporal del deportista de Kipchoge, tiene más deshidratación. Entonces, lógicamente, esto es un factor a tener en cuenta en cuanto a la tasa de sudoración, porque cuanto más músculo tenga la persona, más pesa, más se deshidrata. Entonces, lógicamente, hay que buscar un punto medio de peso del deportista, porcentaje de grasa que le viene a la persona bien, porque lógicamente ese porcentaje de grasa mínimo también acarrea problemas hormonales si esto se lleva a cabo a lo largo del tiempo, que yo os diría máximo, vuestro peso mínimo, imaginaros, yo por ejemplo compitiendo, he llegado a un 7,8 creo, o un 8, y durante 2 semanas. ¿Por qué? Porque yo a partir de ese porcentaje de grasa me parece muy complicado bajarla más, porque me restringe bastante carbohidratos y la recuperación es bastante mala, y luego también a nivel de hormonas. Entonces, yo diría que solo mantengáis vuestro peso mínimo, en este caso que choque 6%, pero no creo que lo mantenga más de 2 semanas, porque incluso una semana os diría ese porcentaje, o días, o sea, lo tendrán cuadrado o lo que sea, porque, bueno, también es un prodigio genético, ¿no? Pero como máximo, el peso mínimo del deportista, en este caso 6%, lo mantendría una semana, en este caso, y si es lógicamente más alto, porque es para gente normal, un 7, un 8, pues mantenerlo máximo 2 semanas, ¿no? Así que nada, el tema de Kipchoge cerrado. Ya hablaré si veo qué tal, si veo alguna parte o alguna noticia más de Kipchoge, el tema de la nutrición, de cuántas calorías tomó, porque no lo encontré absolutamente nada. Si me lo dejáis por ahí, lo leo, pues os lo digo en el siguiente podcast para toda la gente que me escucha y que no lo sabe todavía. Tenerlo presente para el próximo podcast antes de empezar con el invitado, que al final de este podcast os diré alguna pista. Os diga básicamente pues lo que comió y tocaros un poco así rápido el tema de Kipchoge, pero bueno, cerrando esto y zanjando Kipchoge, que espero que os haya gustado, vamos a entrar en preguntas y respuestas, que lo tengo yo por aquí. A ver, por aquí. Vale, mira. A ver. Vale. La primera pregunta que me hacéis, bueno, que me habéis hecho en la cajita de preguntas que os dejé la última semana, hace como 7 días por Instagram, y meto ahí la publicidad. Seguirme todos en Martín en Nutrición, en cuenta principal, y Martín en Nutrición Podcast. Ahí meto ya que meto un poquito de spam. El tema de las preguntas, pues nada, la primera pregunta que me habéis hecho uno de vosotros es: leches vegetales, ¿cuáles recomiendas y para deportistas? A ver, como tal, la leche vegetal, esto es cuestión de preferencia. Hay gente que le sienta bien la leche, hay gente que le sienta mejor una leche vegetal, hay gente que es intolerante. Yo lo primero que haría básicamente es ver la tolerancia de cada uno. Si la persona está comiendo o está bebiendo leche, pues que siga bebiendo leche. De hecho, hay estudios científicos que avalan un recovery con leche, con batido de chocolate, pero utilizando la leche como recovery, ya que tiene unos gramos de azúcares a considerar junto a una cantidad de sal moderada. Entonces, metiéndole hidratos de carbono por otro lado, pueden ser un recovery bastante saciante y bastante bueno, ¿vale? A nivel de macronutrientes. Luego, el tema de una persona que no bebe comúnmente leche y prefiere leche vegetal.
Pues básicamente las dos leches que os recomendaría, porque como tal no hay una evidencia científica que diga, oye, mira, eres deportista, te recomiendo beber leche vegetal de X modelo. No existe como tal algún estudio así. Pero para deportistas, yo os recomendaría, si bebo bebida vegetal, porque no es leche, es bebida vegetal, yo os recomendaría o la de avena o la de arroz. ¿Por qué? Porque son bebidas vegetales que tienen un alto porcentaje en carbohidratos. De hecho, el de arroz es en carbohidratos complejos, que es el almidón. Entonces, os recomendaría consumir esas dos bebidas vegetales, o de arroz o de bebida vegetal, en el caso de que consumáis bebidas vegetales, ¿vale? Si bebéis leche, pues lógicamente leche, pero como tal, estas bebidas son muy buenas, sobre todo en tapering. Hay personas que, lógicamente, al meter papilla de arroz, cornflakes, pues es mucho mejor meter bebida vegetal que te va a sentar normalmente mejor al cuerpo que leche, porque imaginaros que os toca tomar 80 gramos de cornflakes al almuerzo, 70 o 60 de papilla de arroz a la merienda y 70 de papilla de arroz o cornflakes o otra harina a la noche. Entonces, ¿cómo unimos esto? ¿Qué bebida metemos aquí? Pues lógicamente, si metemos todo el rato leche normal o leche semidesnatada, aumentamos las grasas, que no es un factor que necesitemos aumentar en un tapering, y también estamos metiendo carbohidratos de lenta absorción también, que no es lo más que yo nos aconsejaría en el tapering. Y la bebida vegetal, en este caso, la arroz o la de avena o incluso la de soja, os diría, sobre todo la avena y el arroz por un alto porcentaje de carbohidratos, no creo que llegan al 13 gramos la de avena y 9 la de arroz, creo recordar. Pues estos dos meteríamos un plus de carbohidratos que contaría en el cómputo global, en el caso de que hagamos el tapering, con esta papilla. Entonces, al meter esa bebida de arroz, no saturamos al cuerpo de, imaginaros, 700 mililitros o 1 litro de leche, que veo a gente que lo hace, que a nivel de digestión es mucho más pesada que meter una bebida de arroz. Pero esto es cuestión de probar, prueba y error. Lógicamente, hay gente que le viene bien meter la bebida de arroz y hay gente que le estriñe. Habría que verlo, ¿no? Y valorarlo. Luego, la segunda pregunta, básicamente, nos comenta por aquí, bueno, no he puesto el nombre, la próxima vez voy a decir el nombre, que me gustaría, pues eso, nombrar a alguno de vosotros. El tema de consejos para perder la mínima masa o adaptación muscular en el periodo de descanso en ciclismo. Bueno, yo creo que esto es una persona, como yo básicamente, y como muchos de vosotros, que cuando va a hacer la pretemporada o hay una lesión o dice, mira, me llevo vacaciones 2 semanas, hostia, la he liado, voy a bajar de forma que flipas y luego voy a volver y voy a tener las pulsaciones por las nubes y voy a mover 0 vatios o voy a correr en ritmos de mierda. ¿Qué consejos os doy? ¿No? Me pregunta este chico, que por lo que veo yo creo que es ciclista. El primero básicamente es entrando en lo que es a ver, que no sé. Entrando en lo que es entrando en lo que es la pérdida de adaptación muscular, a nivel muscular es lo más lento que se pierde, es decir, el músculo, el bombeo como tal, las fibras musculares, etcétera, los tendones, todo esto se desinflama porque un deportista que es a nivel, bueno, vamos a diferenciar, ahora hablaremos de diferentes deportistas, pero bueno, a nivel muscular, tanto para gente de alto rendimiento o para gente que no es de alto rendimiento, una gente amateur que entrena, que no es extremo la cantidad de horas semanales que hace, es totalmente diferente las adaptaciones que se pierden. Pero a rasgos generales, a nivel de músculo, tanto una persona muy entrenada como una persona poco entrenada, o básicamente que hace 6-7 horas a la semana, la pérdida de músculo en 2 semanas es casi nula, no hay casi pérdida. Lo único que tú notas cuando dices, hostia, llevo ya 10 días y me miro al espejo y digo, joder, tengo menos hombro, tengo menos bíceps, las piernas, joder, las tenía súper finas y ahora no me noto ni el gemelo, ¿no? Entonces, básicamente, esto es porque el bombeo, es decir, la sangre que va al músculo, no está llegando, porque no está habiendo un estímulo, porque lógicamente el músculo no percibe que haces ciclismo,
percibe un estímulo. Da igual que estés haciendo bici, que estés corriendo, que estés nadando, que estés haciendo pesas, da igual, o el tipo de ejercicio de pesas, no comprende que, oye, mira, este gesto es bici. No, es estímulo al músculo. Entonces, si no se estimula ese músculo, lógicamente pierde tono el músculo. Y eso es lo que tú ves cuando te miras y dices, hostia, no me noto fibrado, ¿no? Y esto es básicamente porque estás perdiendo tono, hay menos glucógeno muscular, que ahora vamos a hablar de ello, y lógicamente estás más deshinchado, pero el músculo sigue ahí. Y también a nivel de tendones, a nivel de fibras, también lógicamente el músculo y los tendones, cuando hay una persona que entrena muchísimo, hay una inflamación crónica de la persona, es decir, el tendón está inflamado de por sí o los músculos están hinchados de por sí, porque hay un tono muy grande, porque lógicamente el deportista entrena mucho. Entonces no hay una rapidez o que digamos una velocidad de bajada de inflamación o de tono, porque básicamente se entrena todos los días y esto al no entrenar se desinflama y es otro factor que por eso veis en vuestro espejo que os baja el hombro, que os baja la pierna, que os baja el gemelo, todo esto, ¿no? Luego, dejando de lado el tema del músculo, hablaríamos del tema de diferenciar la persona que entrena 20 horas semanales, 24, 30 a nivel profesional y una persona amateur. Lógicamente, la persona de alto rendimiento va a perder más. ¿Por qué? Porque estamos más entrenados y lógicamente las pérdidas son mayores y más rápidas. Esto es súper gracioso. ¿Por qué? Porque, hostia, yo me lo estoy currando, entreno, imagínate, 24 horas a la semana, dejo de entrenar 10 días y, hostia puta, llego a entrenar y estoy hecho una mierda, ¿no? Y esto es básicamente porque las adaptaciones, una persona que está súper entrenada, las adaptaciones se pierden muy rápido. Y una persona que no está muy entrenada, lógicamente las pérdidas son mucho más lentas. ¿Por qué? Porque la persona no está tan adaptada, o sea, no está tan acostumbrada a entrenar tanto. Entonces, lógicamente, al eliminar ese estímulo, pierde más lento que una persona que está en continuo estímulo, ¿no? Otro factor que hay que tener en cuenta es el V2+. El V2+, básicamente, es el primer factor que se pierde cuando estamos en descanso, en una lesión. Hay estudios, hay una evidencia, bueno, hay varios estudios que ya he leído que no sé cuáles son. Si queréis, os dejo fijado en YouTube o, bueno, en Twitch no se puede, pero os dejaré fijado donde se pueda, en los canales que lo subo, el estudio, pero este estudio habla básicamente de, creo recordar, porque esto lo toqué hace bastante tiempo, que el bicarbonato de sodio, esto lo meto así, porque no tiene nada que ver, pero el bicarbonato de sodio, un consumo crónico de una dosis de 0,2 por kilo de peso, creo recordar, creo que se ha visto en metaanálisis, o sea, estudios pues eso, coherentes y estudios fehacientes, sí que se ha visto que ese consumo ha reducido esa pérdida o se ha disminuido la pérdida de V2 más a lo largo del tiempo. Creo recordar algo así, pero no me hagáis mucho caso, que a lo mejor puede ser que me esté equivocando, pero creo que sí, estaría lo más seguro. Y el tema del V2+, y el volumen sanguíneo es el primero que se pierde, en torno al 4 al 12%. Es lo primero que se pierde y por eso, lógicamente, al llegar menos sangre al músculo, hay el lactato que nosotros generamos posteriormente a entrenar, es decir, después de vuelta a los entrenamientos, el lactato, lógicamente, no se resintetiza, no se regenera de igual manera que antes. ¿Por qué? Porque la sangre no va tan rápido al músculo. Es decir, hay una pérdida de V2+, y una pérdida de volumen sanguíneo y, lógicamente, en 2 semanas, básicamente, al volver, tenemos una pérdida del 20% del VO2+. Pero no os preocupéis porque este punto, este V2+, vuelve a subir a la vuelta o el retorno del entrenamiento. O sea, no habría problema, ¿vale? Y luego el tema del umbral lactato ya lo he tocado, es decir, post-entrenamiento, esta acidez de la sangre se va mucho más lenta por el lactato que se va acumulando en las series después del parón y, lógicamente, no se resintetiza tan rápido como anteriormente, por lo que he comentado, ¿no? Y luego el tema de la flexibilidad y la potencia. Eso también es de las cosas que se pierden, pero mucho más moderado que el tema del V2+, ¿vale? El tema que estaba hablando antes. Y luego lo que primero que se pierde, además del V2+, es el tema del anaeróbico. Es decir, en los entrenamientos donde tengamos series de anaeróbicas a partir de zona 5, V2+ para adelante, es lo primero que se pierde. Es decir, si tú antes, imaginaros, aguantabas 5 minutos, imaginaros 4, 3, bueno, lo que duréis, ahora, lógicamente, vais a durar menos cantidad o menos series a esos minutos. ¿Por qué?
porque como os decía, el lactato se empieza a generar y no tienes la capacidad de antes de resintetizar el lactato. Entonces, lógicamente, la fatiga llega antes. Pero esto no quiere decir que estés desentrenado. Esto básicamente es que no estás adaptado a esos ritmos, pero lógicamente luego se vuelve a recuperar, no habría problema. Luego, el tema de la duración, que también me lo comentaba en la pregunta, es la duración de la persona del descanso, ¿no? No es lo mismo descansar, lógicamente, una semana que 4 semanas, que 6 semanas, o una lesión que está totalmente parado. Hay las personas que mantienen una vida no sedentaria, sino andando, pero hemos dejado el deporte, a partir de la primera, segunda semana, la primera diría, bueno, por lo que he leído, no hay casi pérdida, de hecho viene bien. Si vosotros buscáis 2 picos, 3 picos de forma máximo a la temporada, imaginaos que tenéis 2 objetivos de carrera, pues básicamente ese parón entre pico y pico viene muy bien esos 10 días, esos 12, esos 8 días de descanso, es decir, no hace falta buscar el típico gimnasio, que yo lo he hecho, para 7 días de vacaciones. Lógicamente esto viene muy bien a nivel psicológico y viene muy bien a nivel fisiológico. ¿Por qué? Porque el deportista adapta todo o absorbe todo lo entrenado en ese mesociclo, en ese macrociclo que diga, de ese primer periodo de pico de forma para llegar con ganas y encima con descanso, que es muy importante, al segundo pico de forma. Y de hecho hay deportistas que pueden descansar 10, 12 días, incluso un mes en pretemporada, porque buscan eso, buscan a nivel también psicológico y buscan adaptar buscar una pérdida de forma, porque esa pérdida de forma es necesaria para volver a tener otro pico de forma, ¿no? Y en resumidas cuentas, si vamos a estar 10 días de descanso, no entrenéis, no hace falta, es decir, no hace falta buscar un gimnasio, no hace falta salir en bici, disfrutar. Eso sí, se ha visto que si mantenemos una dieta buena, sin grandes excesos, hay una menor retención de líquidos y hay una menor pérdida de V2+, porque cuanto más pesemos, este V2+, perdemos más rápido. Es decir, si en estos 10 días cogemos peso, la pérdida de capacidad aeróbica la perdemos más rápido porque tenemos más peso muscular, ¿vale? Más peso a nivel de masa total, ¿vale? Y luego, es decir, sería de primera semana serían menos el 5% máximo de rendimiento, las 2-3 semanas hablaríamos ya de un 15 o un 25, la tercera semana de un 40 a un 50 y a la cuarta semana de un 40 a un 65 y ya más adelante más. Pero hablando del tema de estar 10 días porque me apetece irme a un sitio, sin problema, no hace falta entrenar. A la vuelta, lógicamente, lo vais a notar en cuestión de ritmos de carrera, en cuestión de ritmos de bici, pero vais a estar más descansados y muy rápido lo tendréis o tendréis ese mismo rendimiento que teníais antes, ¿vale? Luego, la tercera pregunta que tengo por aquí es el tema de los geles, de cuáles son las mejores marcas para mí de geles. Básicamente, todo lo que tenía que decir de geles ya lo he dicho en un podcast, que es en el podcast de Marc, hace una semana creo que lo subió, os hablé de los principales aspectos de los geles, pero principalmente hay que fijarse en el ratio del gel. Ya hablaré un podcast sobre esto más detallado, porque con Marc me dejé cosas, lógicamente porque en un podcast de 1 hora o de 40 minutos es imposible tenerlo, pero principalmente hay que fijarse en el ratio, hay que fijarse en la cantidad de sodio, hay que fijarse en la textura, la viscosidad, el sabor, hay que fijarse a nivel ergonómico, si te resulta fácil abrirlo, porque si no te resulta fácil abrirlo, no lo vas a consumir en momentos donde tengas ritmos muy altos. Y luego hay que fijarse en la cantidad de carbohidratos, ¿vale? Esos serían los puntos a tener en cuenta, ¿vale? Sobre todo el ratio y el tema de la textura, de que te sea fácil de consumir, etcétera. Esos serían los aspectos principales en cuestión, que ya más adelante hablaré de ellos, pero no me voy a meter. Y las marcas que ya recomendé con Marc y que os digo ya que os recomiendo, aunque tengo una herramienta en mi bibliografía, que la tendréis en Instagram, que analizo, bueno, he hecho un estudio de mercado porque lo necesitaba hacer para mi proyecto personal en 2023 y lo utilicé básicamente para mis deportistas y luego ya dije, pues mira, os ayudo, os lo pongo en las herramientas que tengo en la bibliografía y analizo pues una cantidad de geles brutales. Solo meto las geles y pues isotónicos, recoveries que funcionan a nivel de evidencia científica en esta herramienta, pero como los principales que yo os diría,
Pues mira, marcas muy famosas como Six, yo os recomendaría Six Beta. Marcas como Maurten también es buena marca para consumirlo, tiene un ratio 1,08, lo que pasa es que no tiene el sodio y habría que ver y suplementarse con otra fuente de sodio. Y luego, si estáis escuchándome desde México, estáis escuchando de Argentina o Sudamérica, etcétera, o América, yo optaría por Never Second, que es una marca que el dueño, bueno, uno de los dueños es Asket Yukedrup, que es uno de los científicos más importantes a nivel de nutrición deportiva y divulgación, y esa sería la marca que yo os recomendaría. La cuarta pregunta nos dice el tiempo de absorción de un gel compuesto con maltodextrina y fructosa. ¿Qué tiempo tiene? ¿No? ¿Cuánto se tarda en absorber? Esto es muy importante. De hecho, cuando yo hago los intraentrenamientos del deportista, me fijo mucho en cuándo tiene la serie, ¿no? Porque no es lo mismo que tenga la serie en el minuto, imaginaros, 10, que en el minuto 20, que en el minuto 40 y también el ritmo en el que va. Es decir, si va en zona 3, no es lo mismo que vaya en zona 5, que sean series de sprints. Esto va a depender mucho también del objetivo del entrenamiento. Entonces, a grandes rasgos, yo os diría que un gel compuesto por maltodextrina y fructosa se absorbe, si es solo maltodextrina, puede absorberse entre 5 a 8 minutos. ¿Por qué? Porque es un carbohidrato de asimilación súper rápido. Maltodextrina es un carbohidrato de asimilación súper rápida, la cadena es súper sencilla y se absorbe por el transportador que, bueno, se llama SGLT1, si lo queréis pues saber, pero es un transportador que lógicamente solo capta glucosa, que es la maltodextrina, y es súper rápido. Y esto, cuando estamos metiendo estos geles, solo de asimilación rápida, pueden llegar a absorberse entre 5 a 8 minutos, 10 minutos. Hay geles, pues también hay que ver la velocidad de vaciado gástrico del deportista, porque esto es muy general, ¿no? Deportistas que absorben mucho más rápido porque están entrenados o porque la genética les ayuda, y hay deportistas que lógicamente absorben más lentos, entonces habría que verlo. Y a grandes rasgos sería geles de maltodextrina fructosa, es decir, ratio 1,08-2,1, estarían rondando los 15 minutos. También hay que ver la cantidad de carbohidratos total en el bolo alimenticio, es decir, si la persona toma 40 gramos, 25 gramos, lógicamente al bolo alimenticio lo que entra dentro del estómago pesa menos, la velocidad o vaciado gástrico es mucho más lenta. Entonces habría que valorar lo que se consume con el gel, si es agua, si es un isotónico que también lleva carbohidratos pero lleva sodio, o es una bebida con carbohidratos que también lleva una X cantidad de carbohidratos, entonces se debería sumar a los geles. Entonces habría que valorar eso, pero a grandes rasgos serían gel rápida absorción, 5-8 minutos. Gel de media absorción que se llama, o lenta absorción, que hay gente que lo llama, hay un compañero mío de entrenamiento que lo llama geles de rápida y de lenta, no tiene nada que ver, pero me hace gracia. Y entonces geles de maltodextrina y fructosa serían en torno a pues, 10, 15, 20 minutos. Luego, la siguiente pregunta nos dice, ¿es recomendable tomar algo de proteína a mitad de carrera en larga distancia? Vamos a tener esta y otra más y ya me metería ya en lo último, ¿vale? Porque si no se me va un poco de tiempo, ya tenemos más podcast para hablar de preguntas. Es recomendable tomar algo de proteína a mitad de carrera, es a la mitad de una carrera de larga distancia, o sea, me imagino de trail running, ¿no? Es decir, de larga distancia, aunque también puede ser de larga distancia de bici o carreras de etapas corriendo, ¿no? Como es maratón de sables. Pues principalmente la proteína como tal no es necesario consumirla cuando estamos entrenando. Cuando estamos entrenando para 3-4 horas, solo se podría valorar consumirla en carreras, ¿vale? Me da igual el deporte, bici, en correr en montaña, correr en asfalto, correr en desierto, por ejemplo, a partir de ultradistancia. Esto se considera alrededor de las 5 horas más, ¿vale? Esto básicamente es que la proteína, lógicamente, al ser un deporte, por ejemplo, el trail run en este caso, con un alto nivel de impacto, ¿vale? De impacto a nivel muscular, a nivel de articulación, porque son muchas horas dándose contra el suelo, ¿vale? Al haber un gran impacto, esto también tiene que ver mucho con la capacidad de regenerar músculo, y esto, gracias a esta proteína que estamos metiendo, que ahora comentaré a grandes rasgos lo que se debería tomar, en trail running sí que os recomendaría en ultradistancia, en este caso, en más de 5 horas, meter una dosis, 2, 3, incluso de proteína en la carrera, dependiendo cuántas horas vas a estar, pero a grandes rasgos
sería eso, ¿vale? La cantidad de proteína, hay gente que lo toma por bocatas, hay gente que lo he visto hasta de chorizo en carrera, que me parece brutal. O sea, no sé, no creo que eso lo marque un nutricionista, pero ya te digo, bocatas en general con proteína, con huevo, etcétera. Yo recomendaría más huevo, si se tolera, porque tiene la proteína completa, ¿vale? Todos los aminoácidos esenciales. O yo metería BCAAs, ¿vale? Ya hablaremos en otro podcast centrado en BCAAs, pero metería BCAAs porque es muy fácil consumirlo a nivel de cápsula o a nivel de pastilla, en este caso, que yo os recomendaría, si va a usar BCAA en ultradistancia, metería más rollo polvo, polvo mezclado con agua, porque es más fácil de tolerar, ya que pastillas como tal, las pastillas actuales de BCAA solo están en cuanto a un gramo o dos, es decir, es muy poca cantidad para la cantidad que necesitamos corriendo en ultradistancia. Entonces es mejor meterlo en polvo en un bidón en un momento concreto de la carrera, a partir más o menos de la tercera hora, si se va a alargar la carrera 9 horas. Y bueno, y luego hay un protocolo que ya más tarde hablaré en otro podcast, ¿vale? Esto no me va a alargar, pero bueno. Luego, el tema de comer antes de un maratón. Pues básicamente lo primero que hay que ver y valorar en el deportista es el tiempo, el objetivo del maratón, es decir, no es lo mismo ir primero que ir a acabarlo, que ser tu primera maratón. Y luego, lógicamente, a lo que estás adaptado. Es decir, lógicamente esto se debe hacer y practicar una competición antes, por lo menos de esa modalidad, para valorar la tolerabilidad al carbohidrato semana previa. Es decir, qué cantidad de carbohidratos le vamos a dar días previos, qué modelo, qué pauta nutricional y qué alimentos le vamos a dar al deportista días previos para utilizar esos mismos alimentos el día de la carrera. Y todo esto tenerlo entrenado para que el día del maratón, lógicamente, se lleve con lo mismo que se ha entrenado durante esa semana. Entonces, a grandes rasgos, yo os diría, si se va a comer antes de un maratón, es muy simplificado lo que os voy a decir, pero tiene base científica y si queréis os lo explico más adelante en uno centrado en maratón, pero sería, si va a ser una hora antes, yo no os recomendaría sobrepasar el gramo por kilo de peso. Si van a ser 2 horas, 2 gramos por kilo de peso. Si van a ser 3 gramos por kilo de peso. Pero hay que valorar el nivel de velocidad de digestión del deportista, porque hay deportistas que digieren muy rápido, aunque sean alimentos muy rápidos, y hay gente que digiere más lento. Entonces, lógicamente, no le puedes pautar a una persona que digiere muy lento, lógicamente, cantidades como 3 gramos por kilo de peso 3 horas antes, porque hay gente que no lo tolera y de hecho pueden tener problemas de diarrea osmótica. Cuando tenéis la típica diarrea antes de competición, pues eso es por eso, porque no estáis acostumbrados o no lleváis una dieta alta en carbohidratos. Entonces, lógicamente, al meter muchos carbohidratos de repente, porque mi primo me ha dicho que consuma este tipo de carbohidrato, o mi primo nutricionista me dice que meta, yo qué sé, 200 gramos de arroz en seco, lógicamente el deportista no está adaptado porque en su día a día come más proteína que la que necesita, porque es otro tema a hablar, que en otro podcast hablaré, que yo estoy más a favor, y bueno, la evidencia científica está más a favor de... hay un científico, no creo que se llama Burke creo que se llama, bueno, es uno de los más famosos, con Asker Djukedrup, de los que divulgan y tal, y que hacen estudios científicos, decían en un estudio que en esta población deportista se necesita menos grasa, menos proteína y más carbohidratos. ¿Por qué? Porque yo, todos los deportistas que llevo, básicamente lo primero que veo es que su pauta nutricional o su dieta que lleva es mínima de carbohidratos, y lógicamente la recuperación se obtiene por la proteína, pero se obtiene también muchísimo más por carbohidratos. Y me da igual las dietas cetogénicas o las pseudociencias, pero lógicamente ahí está la de ciencia, y si tú la quieres seguir, la sigues. Pero ya te digo, eso, como comentaba, que me voy por las ramas. 1 por 1 hora, 2 por 2 horas, 3 por 3 horas, es decir, gramos por kilo de peso de carbohidratos. Y ya por último, y para cerrar, en un triatlón de 2 horas, duración de 2 horas de duración, ¿cuántos carbohidratos y si es mejor meterlos con el bidón o en el gel? Pues mira, sencillo y rápido. Para sprints y olímpicos, distancias cortas, no es necesario, por ejemplo, un tapering muy exhaustivo ni muy alto, solo con el día de antes. Habría que entrenarlo, pero a grandes rasgos, el día de antes, en torno de 8 a 12 gramos por kilo de peso, habría que entrenarlo todo esto, pero eso serían los grandes rasgos. Y habría que valorar el tema de consumirlo a nivel líquido, si lo tolera el deportista. Pero yo soy más partidario de estas carreras que son súper rápidas, meterlo todo en bidón, eso sí, respetando la concentración máxima tolerable del deportista, y que dice la ciencia, que es a partir del 8 o 9 ya
no toleramos, el vaciado gástrico disminuye, entonces no hay una mejora del rendimiento y hasta ahí yo es lo que consideraría entrenar, pero serían carbohidratos de asimilación de ratio 2:1 o 1:0,8, en este caso con 2 horas sería o 2:1, yo optaría por 2:1, pero sería todo líquido. Y luego, bueno, hay más preguntas que se nos va un poco, pero bueno, analíticas de un deportista, experiencia del ablume, proteínas al recovery, hacer una recarga con geles o con comida real, por el tema del viaje, que es más fácil meterlo en geles si es posible, evitar carne roja en el tapering si hay que evitarla, training low si es partidario, bueno. Hay muchas preguntas que haré un podcast, a lo mejor de vez en cuando, solo con preguntas y respuestas, como os dije, con un audio. Y bueno, eso sería todo del podcast. Bueno, lo último que me queda y que voy a hacer a todos, lógicamente ahora el entrevistado soy yo, entonces la pregunta última que hago y que haré a todos los entrevistados, para toda la gente que me está escuchando, que será entrevistada muy próximamente, pues básicamente es si hay algo de la persona que yo entreviste, ¿no? Si hay algo o una experiencia deportiva, nutricional relevante, o sea, más así para contar a lo largo de tu trayectoria deportiva. En el caso de que la persona que entreviste es deportista, en el caso que sea deportista amateur, pues lógicamente solo de nutrición, pero una experiencia así como por ejemplo, en un Ironman me llevé solo una pastilla de sal y que me cuente la experiencia, ¿no? Así que la historia que yo contaría para mí como experiencia nutricional y deportiva que sería como rara, que digamos, hostia, no sé ni cómo acabé el Ironman, ¿no? Esto fue en el Ironman de Lanzarote 2019. Yo meses antes tuve una fractura por estrés, ¿vale? El Ironman en mayo, no sé si era el 24 de mayo o por ahí, yo creo que sí, siempre son esas fechas. Me acuerdo que justo en en marzo, haciendo una serie de miles, así, haciendo series de miles, en ese entonces yo me llevaba un entrenador bastante bueno y tenía una serie de unos 5 por 1000 o algo así. En la segunda serie me acuerdo que ya noté algo raro en la pierna derecha y bueno, yo pues lo típico, ¿no? Vosotros que me estáis escuchando, los runners sobre todo, digo, bueno, será el típico, pues no sé, agujeta, lo que sea, ¿no? Bueno, yo sigo corriendo y justo en la serie tercera, o sea, en el tercer mil me acuerdo que digo, hostia, me duele mazo al apoyar la pierna derecha. Digo, voy a cambiar de terreno, es decir, de asfalto, tierra a césped y valorar si me duele, ¿no? Lo típico del runner, ¿no? Me cambio de terreno porque hay menos impacto, ¿no? Me cambio de terreno, llega la cuarta serie y de repente, es que fue brutal, de repente a la cuarta serie empiezo en los miles, hago 200 metros, 300 metros, yo ya me notaba con dolor. Y ya a los 500 metros digo, joder, tengo que andar. Empiezo a andar, lo típico, ¿no? Bueno, venga, voy a trotar de nuevo. Troto de nuevo, me pongo a los ritmos que tenía que ir, lógicamente, en un 1000 y no podía aguantarlo porque el dolor era brutal. Y llego ya y fue brutal. En la quinta serie digo, la tengo que hacer por cojones, porque es que, buah, vosotros no sé si sois así, los runners seguro, porque es una brutalidad. Yo no llego a entender cómo somos así. Yo ahora ya no tanto, pero antes sí. Escucho más al cuerpo, ahora muchísimo más, pero antes no. Y a la quinta serie digo, pues la hago por cojones. Empiezo a los ritmos y hace la pierna, ¡pra! Suena un látigo brutal y fue básicamente que fue fractura por estrés. Yo noté el crujido de la tibia. Yo no sabía nada, no sabía qué me había pasado. Yo pensaba que era un calambre, un dolor de tendón o lo que sea, pero no, era una puta fractura por estrés que me hice una reso la semana después y tenía una fractura por estrés de grado 3, que es el máximo grado posible antes de la fractura. Y si esto es la tibia, es decir, la tibia, imaginarosla, para la gente que me está escuchando, toda la tibia de la rodilla a lo que es la articulación con el pie, ¿vale? Estaba abierta, o sea, con líneas negras en la radiografía, tanto por la parte de la rodilla frontal, la cara anterior, ¿vale? La parte cuando ves a la persona enfrente, toda la cara anterior, una línea entera abierta de arriba abajo y líneas pequeñas en la parte posterior, en la parte de por dentro de la rodilla, de ahí, de arriba de la rodilla hasta la articulación del tobillo, con líneas como si fuera un dibujo, de izquierda a derecha, izquierda a derecha, izquierda a derecha, muchas. O sea, fue brutal. Y me dijo el médico, de hecho, que si llego a forzar un poco más o el impacto es mayor,
me hubiera fracturado la tibia por 3 lados, tanto por la parte de la tibia unión con la articulación del pie, la unión con la rodilla, hay otra fractura, y a la mitad, bueno, transversal un poco, en la mitad de la tibia. O sea, imaginaros con eso. Y yo ya había pagado todo el tema de la Ironman de Lanzarote, todo estaba hecho. De hecho, yo ese Ironman yo iba a campeonato del mundo, o sea, mi objetivo era campeonato del mundo, o sea, tenía ese objetivo. Y, y entonces básicamente fue, bueno, se me ha ido la cámara, que bueno, para la gente que me está escuchando no pasa nada, pero para el tema de YouTube y para el tema de Twitch sí que pasa, pero bueno, lo siento, voy a intentar cambiar, cambiar la esta, ¿vale? Dejadme un momento, pauso por aquí, a ver, darme un momento que cambio la batería, a ver, vamos a ver, y ya, a ver, tardo un momento, ¿eh? Que lógicamente al ser una cámara reflex, a ver, a ver. A ver. Vale. Vale, ahí me tenéis. Nada, lo que decía. Básicamente, al tener todo comprado y mi objetivo básicamente era el del Ironman de Lanzarote y sobre todo, ya había hecho uno antes, pero mi objetivo era el llegar al Campeonato del Mundo en mi categoría y clasificarme para Hawái, para Kona, tenía ritmos brutales en nado y en bici, brutal. De hecho, bueno, ahora os digo los ritmos, pero fue brutal. Y claro, yo tenía ritmos para poder llegar al primero de mi grupo por el año anterior. Y claro, me rompo brutal, jodido mentalmente, seguro que os habrá pasado alguna vez. Y cojo y digo, bueno, voy a recuperarme con un poquito de hielo. Me dice el médico, no, no hagas nada de deporte, todo relax, pierna en alto. Y yo el segundo día ya estaba haciendo rodillos. Imaginaos el nivel de que quería. Me dolía al andar, no podía andar, de hecho, no podía tampoco correr, lógicamente, pero sí que podía hacer bici, no me dolía. Entonces digo, bueno, me pongo al rodillo, por lo menos mantengo la condición aeróbica y luego más adelante vemos. Y esto quedaría ya 2 meses o 1 mes y medio, hasta el Ironman. Y de repente, digo yo pensando, hostia, no puede ser que yo no pueda ir al Ironman pagando todo en la condición en la que iba, ¿no? Y digo, por cojones voy a ir al puto Ironman. Bueno, sigo con el rodillo, rodillo, y la única salida que hice desde que me rompí en febrero fue una semana antes del Ironman para probar cómo estaba la bici, fuera, o sea, fuera de casa, no en rodillo, y cuando lo hice afuera, justo en una salida de nada, de 2 horas, paso una gasolinera, o sea, esto era la gasolinera, ¿vale? Esto es la gasolinera. Paso por el lateral de la gasolinera, una gasolinera que siempre paso, o sea, es habitual el recorrido que hago con la cabra. Y ni voy acoplado ni nada, o sea, iba tranquilamente, pero hay un giro que gira la rotonda. Y hay un coche justamente detrás de la rotonda, ¿vale? Para la gente que me está escuchando, pues estoy describiéndolo, pero justo, imaginaos una gasolinera, giro a 180 por detrás de la gasolinera, grados, y hay un puto coche en doble fila. En doble fila con el puto ámbar. Y claro, yo con la cabra voy a 45 por hora en llano. Entonces, claro, giro la rotonda, o sea, giro el giro ese de 180 grados en la gasolinera y de repente, espera, estaba poniendo ahí la cámara, y de repente, claro, yo no veo el coche, giro hacia la izquierda y me como el retrovisor en la cadera derecha. Me di una hostia, o sea, no lo llegáis ni a imaginar. O sea, una hostia brutal. Y el pavo, o sea, ni se queja, porque lógicamente está en un sitio que no se puede estar posicionado porque no hay visibilidad, ni se queja y el pavo huye. O sea, es brutal. El pavo huye. De repente se ha congelado la imagen. No sé, a ver. A ver.
Es que creo que se ha ido la batería. Bueno, el caso, que de repente, ahí vuelve, de repente me choco y se destroza el retrovisor, me lo llevo en la cadera y el coche huye porque no quiere saber nada del problema que he tenido, lógicamente porque me tuve que parar, la cadera derecha me dolía brutalmente y esto una semana antes del Ironman. Al final de todo, para resumir, fui al Ironman con un dolor de cadera brutal derecho, la fractura por estrés en la pierna derecha, fui al Ironman, digo, mira, voy a hacer la natación, voy a hacer la bici y voy a intentar por lo menos andar. Y cojo y, y cojo básicamente, voy al Ironman, me meto al agua, esto con dolor, ¿eh? Ya no notaba, ya podía andar, pero no podía correr porque notaba esa sensibilidad en la tibia. Y empiezo a nadar, no sé qué, me veo de puta madre, no sé qué, y de repente salgo y me grita mi familia, que vas 27. Y yo, ¿what? En plan, de los primeros, iba al grupo principal, el primero, brutal, brutal, viendo los profesionales a mi lado, con los gorros diferentes al mío, lógicamente, porque yo era no era nadie. No tenía ni gorro, pues de esto, lo típico de experiencia, etcétera, que has participado en más, ¿no? Y de repente cojo, salgo de los primeros, hago la transición, yo a mi puta bola, sin saber que era de los primeros, pero veía muchas bicis, y de repente me meto en la bici, yo voy a mi puta bola, y llega el momento de que voy al kilómetro 90 y digo, hostia puta, estoy perdido, porque de repente no veo a nadie. Claro, yo el anterior Ironman lo fui por hacer, por acabarlo, y yo iba con mazo peña al lado, pero este justo no iba con nadie, o sea, yo veía a una persona, miraba atrás, no veía a nadie, miraba adelante y lo veía a lo mejor una persona haciendo un giro arriba a la izquierda sin nadie, o sea, no había nadie. Y digo, me he perdido por cojones. De repente sigo la carretera y veo una moto pasar de cabeza, o sea, la moto típica que graba al primero de cabeza. Y yo pensando, hostia puta, tal, voy primero, tal. Iba una mierda, iba primero, iba al 20 y pico, pero bueno, digo, hostia puta, tal, no sé qué. Y sigo así, pierdo, con la fractura por estrés y todo esto, pierdo la alimentación en el kilómetro 130, me da una pájara brutal, sin comer, sin nada, hasta el kilómetro 170, me vuelvo a recomponer y llego al maratón y digo, mira, voy a disfrutar, llego no sé si en el puesto 60 o algo así, o sea, que sin más, dentro de lo que cabe bien, me bajo a correr y digo, venga, una polla, empieza a correr, yo pensando, el médico, estará hasta los huevos de mí. Y voy, tío, y empiezo a andar, y acabé el puto Ironman andando el puto maratón, que yo pasaba por los mismos sitios de siempre y toda la gente que me estaba mirando era brutal. Oye, tú, vamos, corre. Y yo diciéndole, no, si tengo fractura por el estrés. Y dice, ¿qué es eso? Y digo, nah, déjalo. Y yo andando, hice el maratón. Me acuerdo que intenté hacerlo en 6 horas y media el maratón y lo hice andando rápido, tío. Y acabé el puto Ironman en 11 horas y media o 11 horas y cuarto andando, pero en plan, no, 11 horas y cuarto, no, 11 horas y cuarto no, fueron 13 horas, porque 11 fue el primer Ironman para acabar, fueron 13 horas, fue brutal, pero claro, yo al bajarme tan rápido, digo, joder, me cago en la puta, y yo, claro, la transición de la bici al correr fue en plan, rollo, me voy a tomar una caipiriña y me pongo a correr, ¿sabes lo que te digo? En plan, con la calma, y había gente que, claro, lógicamente estaba en puesto de jugársela, y claro, me adelantó uno en plan, quita, coño. Y yo pensando, tío, cálmate, que no te estás jugando la vida. Y claro, sí, lo estaba jugando porque estaba en el, yo que sé en qué puesto estaría, en el 57, 58, pero a lo mejor del grupo de edad iría, ¿sabes?, los primeros. Así que es eso, fue una experiencia brutal, no la volvería a hacer con fractura por estrés. Pero bueno, así que nada, esto sería mi historia. Con la historia de los demás invitados, pues ya os contarán pues yo sé, anécdotas y tal, que me encantará escucharlas. Así que nada, muchas gracias a todos, sobre todo a la gente que me está escuchando en podcast, que ya os digo, no gano nada porque me encanta sobre todo hablar de tema de nutrición y tema de entrenamiento y tal. Y divulgar, sobre todo divulgar. Y ahora que estoy haciendo el libro, me flipa todo el tema de lo que estoy leyendo y estudiando. Divulgar todo lo que leo, tanto bien para mal. No soy una persona que sepa de todo, de hecho me considero normalita, pero lógicamente quiero avanzar y aprender con vosotros. Así que nada, os veo en el siguiente podcast, ¿vale? Muchas gracias a todos los que me estáis escuchando y a los que no, de Twitch, de YouTube, de todas las plataformas. Y nada, nos vemos en el siguiente podcast. Un saludo, adiós.